presentes, muy buenas noches con todos los que se están conectando a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias, la nueva era del derecho penal. El día de hoy tenemos una segunda sesión bastante interesante, una segunda sesión que reviste bastante importancia y relevancia el día de hoy, en este tiempo de diligencias virtuales, en este tiempo de audiencias virtuales, en este tiempo de litigación virtual. Creo que es de vital importancia que los abogados litigantes que se dedican a diariamente estar ante un tribunal conozcan o sepan cómo manejar esta situación. Por ello que el día de hoy, en primer lugar, para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Arturo Matos, director de la Casa de Estudios Última Ratio. El día de hoy tenemos un ponente bastante reconocido. Para ello, tenemos la suerte de poder contar con él el día de hoy. Estoy completamente seguro que va a ser una ponencia bastante fructífera y estoy completamente seguro de que ustedes van a sacar bastante provecho. Para saber quién es, para pasar a conocerlo un poquito más, doy el pase a nuestro director adjunto, Renzo Vázquez Villacorta, quien nos va a dar a conocer a nuestro ponente. Por favor, Rencito, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien? Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión de este ciclo de conferencias magistrales titulada La nueva era del derecho penal, donde estaremos tocando diversos temas que buscan dar a luces sobre el futuro del derecho penal. Entonces, en esta oportunidad tenemos el honor de contar con un experto en la materia y es el doctor Luis Miguel Reina Alfaro. El doctor Luis Miguel Reina Alfaro es abogado director y oficial de cumplimiento anticorrupción del Estudio Caro y Asociados, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, egresado de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de doctorado en la Universidad de Granada, España, experto universitario en criminología por la UNED España, experto en compliance normativo por DOCRIN y la Universidad de Granada de España, es vicepresidente del Grupo Peruano de la Asociación Internacional de Derecho Penal, director académico del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa CETPE y miembro del directorio de la Asociación Peruana de Compliance. En esos términos, la Asociación Civil Suntur Legal y la Casa de Estudios Penales Última Ratio se complace en darle el pase al doctor Luis Miguel Reina Alfaro. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Renzo. Gracias, José Arturo, ¿no? En primer lugar, mi agradecimiento a la organización por permitirme compartir algunas reflexiones sobre un tema que personalmente tenía un poco abandonado, que es el tema de la litigación en términos de análisis teórico, ¿no? Porque dentro de mis líneas de trabajo, en algún momento, ¿no?, el desarrollo de temas de litigación fue bastante trascendente. Sin embargo, se retoma a partir de la necesidad de reconocer que el cambio súbito que nos ha traído esta pandemia obliga a reflexionar sobre algunos aspectos, ¿no? Agradezco la invitación, como les indicaba, y también felicito la iniciativa de generar espacios de diálogo, ¿no? Quiero iniciar aclarando de que más que traer respuestas, traigo algunas ideas y reflexiones de cara a generar debate y masa crítica, ¿no? Que creo que es lo esencial en estos momentos, ¿no? Porque ciertamente el modo en que la tecnología impacte en los procesos penales no solamente debe ser valorado a largo plazo, no a corto plazo. Y sus repercusiones se están viendo todavía de modo primario, ¿no? Un poco he querido utilizar, ¿no?, el título de litigar y persuadir a través de la Cámara para abordar diversas cuestiones que creo que pueden ser de utilidad
para la práctica, pero que además nos van a servir para reconocer algunos tópicos que deben ser examinados y que seguramente serán objeto de revisión por, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son nativos informáticos, ¿no? La mayoría de mi generación, y creo que los que están de 30 para adelante, no han crecido con la tecnología, no son nativos tecnológicos. Por lo tanto, nuestras posibilidades de adaptación a la tecnología suelen ser más difíciles. Nos tenemos que adaptar un poco forzadamente, mientras que la generación de ustedes ya ha crecido con la tecnología en cierta forma. No sé si son la generación X o la generación Z, pero ya no son millennials, ¿no? Entonces creo que es en esta generación donde se tienen que generar espacios de reflexión y de debate, ¿no? A partir de la profundización, creo yo, ¿no? Porque creo que un problema que se aprecia en las capacitaciones virtuales es, ¿no? La simplificación de las problemáticas, ¿no? Suele ocurrir que se ve demasiada expansión de información superficial, ¿no? Entonces, un propósito es precisamente no dar ideas profundas, porque no sé si las tendré, pero provocar, incentivar que esas ideas profundas o, o de mayor contenido provengan de ustedes, ¿no? De las nuevas generaciones. Y bien, a propósito de eso, ¿no? Vamos a ver que nuestra primera pregunta es, ¿para qué litigamos? ¿No? Creo que es la pregunta esencial. ¿Cuál es nuestro objetivo de litigar? ¿No? Bueno, algunos dirán para ganar dinero, otros dirán para obtener justicia, pero la respuesta más simple es para obtener un resultado, ¿no? Y ese resultado es convencer en un proceso judicial al juez de nuestra propuesta de verdad, de que nuestra propuesta de verdad es la más cercana a la verdad, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Y esto quiero explicarlo, ¿no? En cualquier escenario buscamos convencer, ¿no? Claro, y buscamos convencer a un tercero imparcial, que es el juez, ¿no? O sea, antes, en el procedimiento penal configurado inquisitorialmente, buscábamos convencer a aquel que, por su posición como instructor, el juez instructor, además era parte o se involucraba con la búsqueda de la prueba. Con lo cual ustedes entenderán que persuadirlo era casi un imposible, ¿no? Hoy en día el escenario es completamente distinto. Buscamos persuadir a un tercero equidistante, ¿no? Un tercero imparcial que es el juez, para que reconozca nuestra verdad como la verdad procesal. ¿A qué quiero ir con esto? Que en cualquier escenario, mejor dicho, la mayoría de textos que han trabajado la problemática o mejor dicho, han tratado de esbozar la idea de la teoría del caso, reconocen que es una versión de los hechos. Es decir, al final de cuentas es una propuesta de verdad procesal. Es una postulación de verdad procesal. Una postulación de verdad procesal que tiene una parte fáctica y una parte jurídica, ¿no? Y bueno, esa propuesta de verdad se alcanza al juzgador y él decide si esta propuesta de verdad le convence o no le convence, ¿no? Le convence siguiendo los estándares, evidentemente, de prueba que correspondan al procedimiento del cual se trate. En un procedimiento penal será sin duda el estándar de más allá de toda duda razonable. En un procedimiento laboral quizás será distinto, será de preponderancia de prueba, pero al fin y al cabo es el juez el que define la verdad. Por eso ustedes ven en la diapositiva, que entiendo que ya se está transmitiendo, observan que se indica ahí que la verdad es una definición. Es el juez el que nos dice cuál es la verdad procesal.
Y acá no vamos a entrar, por cierto, a cuál es el mejor concepto de verdad en el proceso penal, si es la verdad histórica, o si es la verdad correspondencia, o qué se entiende al final por verdad procesal, ¿no? Partimos de la idea de que al final, más allá de la teorización de qué se entiende por verdad procesal, es el juez el que la define, es el juez el que a través de su decisión determina qué pasó. Evidentemente, para definir, ¿no?, cuál es la verdad, el juez tiene que tener información. Y esa información proviene de terceros, las partes. El juez no puede desarrollar una verdad, no puede construir una verdad a partir de su propio conocimiento particular. Tiene que ser consecuencia de la actividad probatoria que provengan de las partes. Por eso es que se suele decir que el juez lo que hace es reconstruir la verdad. Reconstruir la verdad a partir, repito, de la información que proviene de las partes, ¿no? Entonces, como vemos, el juez no genera información, el juez la recepciona, la procesa y la valora. Y luego de ese procedimiento lo que termina haciendo es definiendo cuál es la verdad. ¿A qué nos lleva todo esto? Pues a que el objetivo de las partes, y repito, comprendemos ahí a los abogados, defensores y al fiscal, es hacer predominar su verdad procesal, es predominar sobre el otro, ¿no? Y acá un poco entra, ¿no?, entra a colación el famoso referenciamiento del proceso penal como un escenario ¿no?, de conflicto, ¿no? Una suerte de escenario ¿no?, donde se produce la contienda y se reconoce la continua asimilación entre el proceso y la guerra, ¿no? De allí que algunos especialistas que han trabajado las cuestiones asociadas a la litigación suelen utilizar, no sé, pues textos como El arte de la guerra de Sun Tzu para tratar de describir cómo funciona el proceso penal. Yo creo que es más adecuado utilizar una referenciación o una asimilación del proceso penal con un juego de ajedrez, ¿no? Porque en este caso predomina el aspecto estratégico, ¿no? El proceso penal es un escenario de confrontación dialéctica, pero más relacionado o mejor dicho, más asimilable a un juego de ajedrez que a una contienda bélica, ¿no? Y esto, repito, quizás sea un poco lírico, pero incluso la diferencia no solamente es, repito, lírica ¿no?, o romántica, ¿no?, sino más bien también de práctica, ¿no? Porque si ustedes observan las prácticas del ajedrez, ¿no?, la caballerosidad, ¿no?, y acá no quiero ser discriminador, pero las buenas formas, ¿no?, para ser quizás más correcto en la expresión, las buenas formas, la buena fe y la lealtad son valores que predominan, ¿no? Y creo que eso es un rasgo importante de lo que debe ser el litigio, ¿no? El predominio de las buenas formas, ¿no? El entender de que no la existencia de posiciones contradictorias son momentáneas, que, que como en el fútbol o como en el ajedrez, siempre hay revanchas, ¿no? Y no tomárselo personal, ¿no? Esta referencia, entonces, nos va permitiendo aterrizar a lo que es, repito, el objetivo. El objetivo es convencer, es persuadir. Y, claro, no queremos decir aquí que, como ocurre, ¿no?, en otros modelos procesales, quizás marcadamente adversariales, sea la persuasión el único factor preponderante, ¿no? Claro, esto lo ven ustedes y quizás, ¿no?, les puede generar confusión esto cuando
Quizás estamos antes todavía no estamos en esos espacios de juego optimizados, ¿no? En la diapositiva, ¿no? Quizás podríamos retroceder un poco, ¿bien? Aquí ¿qué estaba explicando? Estaba explicando un poco que la persuasión es una herramienta, o mejor dicho, las técnicas de persuasión y todos los componentes de los objetivos persuasivos son importantes como meta, pero también las herramientas de persuasión son importantes, pero su trascendencia varía dependiendo del modelo procesal en el cual estemos, ¿no? Si estamos en un modelo procesal puramente adversarial, como el norteamericano, por ejemplo, en donde las cuestiones de hecho son eh, decididas por los jurados, ¿no? Que no son sino ciudadanos escogidos, ¿no? Como representantes de la sociedad, eh, la eficacia de la persuasión y toda la parafernalia referida a ese convencimiento teatralizado del procedimiento, en el procedimiento penal, tendrá mayor relevancia que en un proceso penal eh, como el nuestro acusatorio, ¿no? Con rasgos adversariales donde el juez define también las cuestiones de facto. Eh, entonces, creo que eso es importante marcarlo, porque en la formación, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? Cuando se recibe información, sobre todo proveniente de las series de televisión, de las películas norteamericanas, y no conocemos bien el procedimiento, ¿no? Que es un procedimiento, yo no diría el norteamericano peor o mejor, es distinto simplemente, ¿no? Tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? Se maneja en función de otros criterios. Claro, pero cuando asimilamos ¿no? la visión norteamericana a partir de las series de televisión o de las películas en sí, podemos confundirnos y no darnos cuenta de que esa teatralización que solemos ver, ¿no? Ese sacar el conejo ¿no? del sombrero ¿no? y buscar el giro del último momento a lo Perry Mason, eh, no funciona en la realidad, ¿no? No se da en la realidad en los juicios orales, no ocurre en los juicios orales, ¿no? En Norteamérica quizás puedan verse casos en que esto ocurra, repito, porque el procedimiento tiene en los jurados, ¿no? Un bastión fundamental y allí operan los sesgos, ¿no? Y estos sesgos se reconocen con claridad, por ejemplo, cuando ustedes ven en los procedimientos, perdón, en la televisión o en las películas, el procedimiento de voir dire, ¿no? Que es el procedimiento de selección del jurado, ¿no? Y ustedes ven que hay toda una estrategia, ¿no? Para ver qué jurado, ¿no? Podría ser compatible con nuestro defendido, con la teoría que proponemos, ¿no? La teatralización no es tanto parte de nuestro tipo de procedimiento penal, ¿no? Por eso yo soy muy crítico, ¿no? De aquellos compañeros, ¿no? Que suelen, ¿no? Utilizar, ¿no? La teatralización al máximo como si eso generase algún tipo de rédito para el caso, ¿no? Funcionará muy bien para redes, funcionará muy bien quizás para un potencial cliente, pero no sirve para el caso, ¿no? En un juicio tirar un libro, tirar un código, ¿no? Tener frases antisonantes, querer enseñarle al juez, no funciona en la práctica, ¿no? Entonces creo que eso es importante resaltarlo porque creo que es importante ubicarnos en nuestro contexto procedimental, ¿no? Nuestro procedimiento penal, la teatralización, que suele ser un factor de persuasión en algunos casos, no funciona tanto, ¿no? Bueno, dicho esto, ahora sí podemos avanzar en la siguiente diapositiva. Entonces, hay que persuadir. ¿Y por qué hay que persuadir? Porque existen esos espacios de juego que pueden optimizarse a través de la persuasión, pueden mejorarse. Claro, como les acabo de decir, yo no voy a convencer al juez, ¿no? Porque utilice una voz más poderosa, ¿no? O haga, ¿no? Algún tipo ¿no? de ejemplificación, ¿no? Teatral o una puesta en escena, no dramática, ¿no? Para generar empatía con mi cliente o con mi defendido. No,
¿Por qué? Porque el juez en el modelo es el juez especializado, no el juez lego, no el jurado, el que va a determinar cuál es el hecho, ¿no? El que va a decir cuál es la verdad procesal en función a la información que fluye del proceso penal. Bien, entonces el juez decide, reconstruye la verdad, pero, o sea, no solamente a partir de información que proviene de las partes, sino que se reconoce que se produce esto en un contexto donde hay espacios de juego. Y en esos espacios de juego es que funciona la persuasión. Partiendo de una serie de factores que son relevantes y que parten por reconocer la necesidad de sinergia entre el juez y el abogado, ¿no? En un procedimiento penal como, como el nuestro, ¿no? Como el que reconoce nuestro Código Procesal Penal, debemos buscar esa sinergia con el juez, ¿no? En el sentido éticamente correcto, ¿no? No quiero que me malinterpreten, ¿no? ¿Por qué? Porque al dar información, ¿no? Al transmitir información, necesitamos que nuestro mensaje sea idóneo y eficiente, no solamente eficaz, sino eficiente, ¿no? Para lograr el efecto de que el receptor, el juez, adopte nuestro mensaje, lo asimile, lo comprenda y lo haga suyo. Y para eso, repito, tenemos que tener en cuenta estos espacios de juego. ¿Y cuáles son estos espacios de juego? Pues quiero explicarlo, ¿no? Como saben ustedes, y bueno, acá no hay ninguna ciencia, ¿no?, novedosa, la verdad procesal, ¿no?, tiene su elemento fáctico, la cuestión facti, y su parte jurídica, que es la cuestión juris, ¿no? Que logremos un resultado positivo dependerá, pues, de que podamos armonizar o lograr predominar con un aspecto o con el otro, o con ambos quizás, ¿no? Y en lo que corresponde a la verdad fáctica, lo trascendente será cómo presentamos nuestra versión de los hechos, cómo logramos transmitir la información fáctica apoyada en prueba que el juez pueda recepcionar adecuadamente y que la convalide como la correcta. Y también en lo que es la cuestión juris, que es la verdad jurídica, si nuestra teoría del caso reside en algún aspecto de técnica jurídica o de teoría jurídica, debemos ser capaces de convencer de que nuestra teoría jurídica no solamente es la correcta, sino que se aplica al caso. Vemos que ahí como la persuasión va apareciendo a dos niveles, a nivel fáctico y a nivel jurídico. Pero todavía no estamos aterrizando a lo que denomino yo espacios de juego, ¿no? Un poco utilizando la terminología de Roxin cuando construyó su famosa teoría ¿no?, del espacio de juego, lo que es la teoría de la unión, lo que es teoría de la pena. Yo creo que hay espacios que están sometidos al arbitrio judicial y que pueden ser aprovechados por la defensa para generar ese nivel de, o mejor dicho, enfocarse en esos espacios de juego para sobre aquellos dirigir nuestros objetivos persuasivos, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. Si podemos avanzar con la diapositiva. No, estamos retrocediendo. Bien. Y yo lo quería graficar con dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo práctico muy claro es el ejemplo que nos proporcionan el desarrollo de un caso con prueba indiciaria, ¿no? El desarrollo de un caso con prueba indiciaria. La mayoría de casos judiciales se resuelven a través de prueba indiciaria, ¿no? Un conocido colega argentino ya fallecido, Fabián Balcarce, decía que la única prueba que no era prueba indiciaria era cuando el juez veía el delito cometerse en el tribunal, en la sala de la audiencia, ¿no? Porque claro, es el único caso donde el juez miraba directamente la evidencia. En el resto, siempre estamos hablando de indicios y estamos hablando de un método probatorio
en virtud del cual la probanza del hecho base nos lleva a través de inferencias razonables a concluir un hecho, ¿no? Claro, y si nos ponemos a pensar en los denominados indicios contingentes, es decir, los indicios que tienen significados eh, no unívocos, ¿no? Sino variables, ¿no? Que, no sé, yo les pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes, ¿no? A los caballeros, a las damas, bueno, para ser equitativo, llegan una persona casada, hombre o mujer, llega a su domicilio en horas inusuales, ¿no? O sea, al borde del toque de queda, o no pasando el toque de queda, algo completamente inusual porque sale del trabajo a las 4 de la tarde, ¿no? Ese dato es un dato contingente, porque ¿no? Puede ser que la persona se haya demorado porque ha tenido un inconveniente, ¿no? Por una finalidad noble o por una finalidad innoble, por ejemplo, un acto de infidelidad, ¿no? El sentido que le demos a uno u otro, o mejor dicho, el sentido que le demos por un lado o por otro, eh, dependerá ¿no? del sesgo que le dé el juez. Entonces, por eso creo que es importante reconocer que frente a los indicios contingentes, el espacio de arbitrariedad quizás sea más notorio y ese espacio de juego debe ser aprovechado cuando queremos construir una estrategia de litigio persuasivo, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que se puede reconocer como un espacio de juego en donde la persuasión tiene una significación quizás mayor o más notoria. Pero si quisiéramos salir del espacio de la verdad fáctica y nos quisiéramos trasladar, ¿no? A lo que es la verdad jurídica, creo que también podemos reconocer algunos ejemplos. Por ejemplo, el que nos proporciona el tratamiento de los denominados actos neutrales o comportamientos estandarizados, ¿no? Que son tan comunes en nuestra práctica legal, ver casos que se construyen a partir de actos neutrales, ¿no? No sé, una transferencia bancaria que inmediatamente es calificada como un acto de lavado de activos, ¿no? El aprobar, no sé, pues una operación, el acto de aprobar la operación que causalmente provoca el desvío de un dinero de fuente ilícita, puede ser considerado un acto de lavado de activos. Dependerá, ¿no? De si mantiene su neutralidad o no. Entonces, que podamos demostrar o no que ese acto se mantiene dentro del espacio de lo permitido al demostrar su neutralidad o su carácter estandarizado, dependerá de que podamos probar, ¿no? Que no se ha apartado la persona del rol que le corresponde. Y eso, sin duda, es, es algo que se tiene que aprovechar estratégicamente, ¿no? Y que es un elemento de litigación estratégica evidente, ¿no? Claro, porque además nos obliga a trasladar al juez a ciertos espacios de la vida en los que el juez no necesariamente está empapado, ¿no? Trasladar al juez, ¿no? A las reglas ¿no? de las finanzas, de la vida financiera o de las prácticas comerciales no es tan fácil y por ahí se da ese espacio de juego que podemos aprovechar. Entonces, es ahí donde la persuasión cobra relevancia. ¿Y esto por qué lo transmito así? Porque con eso equilibramos un poco la idea de que cuando hablamos de persuasión o de, o de, o de convencimiento, tenemos que hacer pues toda esta parafernalia teatralizada que vemos en las películas, ¿no? No, eso no ocurre en la realidad. De hecho, es algo que no agrada a los magistrados, ¿no? A los magistrados no les gusta, ¿no? Que se trivialice el escenario judicial, ¿no? ¿no? Para generarse una propia imagen, ¿no? De Perry Mason ¿no? De abogado de Boston Legal o de alguna de estas series, ¿no? De televisión. Y bueno, aterrizamos en el siguiente aspecto que es el storytelling como herramienta
de persuasión, ¿no? Y el storytelling no es otra cosa que la aplicación de las técnicas narrativas a los procesos penales, ¿no? No quiero ahondar mucho en cuanto a la significación o trascendencia del storytelling, pero sí me gustaría citar una expresión que creo que es bastante curiosa, ¿no? No curiosa, sino es gráfica de la importancia del storytelling, sobre todo para los norteamericanos, ¿no? Para los, los expertos en litigación en países de habla inglesa, ¿no? Philip Meyer es un conocido especialista en materia de persuasión, y él dice que los abogados somos narradores de historia, ¿no? Storytellers, contamos historias. Claro, pero un narrador normal, habitual, utiliza la imaginación, ¿no? Él indica que los abogados, en nuestro caso, nuestra imaginación es una imaginación informada, ¿no? Pero es una imaginación informada, estructurada y limitada por los medios de prueba. Es decir, no es una imaginación libre, ¿no? Sino es una imaginación condicionada a los medios de prueba. Y agrega una expresión muy interesante que dice, el razonamiento legal, es decir, toda la parte, ¿no?, de interpretación legal, no es otra cosa que el disfraz que se le da a la historia, no la narración, ¿no? Disfraza la historia, ¿no? Y esto se nota con claridad, bueno, y la utilidad del storytelling no solamente se encuentra apoyada en estudios sobre comportamiento humano, ¿no? Que reconocen que la gente asimila más cuando la información la recibe, perdón, a modo de narración, ¿no? Porque es como ocurre la vida, ¿no? La vida ocurre como las historias, ¿no? Y por eso es que las historias, a veces, o mejor dicho, predominantemente, cuando se transmite una historia, en un caso penal, suele ser cronológicamente, ¿no? Y bueno, esto tiene una serie de impactos en lo que son ¿no?, las formulaciones sobre teoría del caso, ¿no? E incluso a nivel de jurados, ¿no? Estudios sobre jurados que en Norteamérica se han realizado mucho, se entiende pues que las explicaciones, ¿no? O la información transmitida a través de narración tiene mayor impacto, ¿no? Ahora, está claro que el juicio oral es el terreno natural del storytelling, ¿no? Es el espacio natural donde convergen las posibilidades narrativas de un abogado. Y por eso es que, avanzando con la diapositiva, perdón por el gran error, ¿no? El gran error de redacción que hay en la diapositiva. Pasemos a la diapositiva 10, por favor. El storytelling en el juicio oral por streaming. El juicio oral a través de Zoom, de Google Meet, a través de cualquier plataforma, ha recibido diversos nombres, ¿no? Juicio oral digital, juicio oral virtual, juicio oral, justicia plataformica, ¿no? Yo creo que un término quizás más acorde a los tiempos sería el de juicio oral o de justicia penal por streaming, ¿no? Que un poco grafica, ¿no? ¿no? Lo que ocurre en la vida real, ¿no? En el día a día. Y ahí surgen algunos problemas, ¿no? No quiero ahondar, ¿no?, en lo que es, la conveniencia o no conveniencia de un juicio oral por streaming, ¿no? Porque de hecho, esas valoraciones se tienen que dar cuando no existe implementado un juicio oral, ¿no?, a través de plataformas virtuales, ¿no? De hecho, en nuestro país ya existe, está instalado no solamente, ¿no?, para viabilizar diligencias en investigaciones preliminares o preparatorias, ni para habilitar, ¿no?, actos procesales específicos, ¿no? Está instalado ya para juicios orales, para audiencias de apelaciones,
para definir la situación jurídica en vía de casación o de recurso de nulidad con el antiguo código ante la Corte Suprema, para casos complejísimos, no solamente para casos de poca criminalidad, de escasa criminalidad, de bagatela, sino para casos de lavado de activos, de crimen organizado, etcétera. Y aunque ya está instalado, creo que conviene igual ponerse mejor dicho, ponernos a evaluar si esta generalización del juicio oral por streaming es correcto o no es correcto. Bien. De hecho, si vemos los antecedentes de aplicación de la videoconferencia en nuestra justicia penal, e incluso si revisamos algunos fallos, ¿no? En materia en la materia donde se discute precisamente si es que el proceso penal sufre alguna mella cuando se realiza a través del sistema de videoconferencia, vamos a reconocer que nunca se reconoce como la regla, siempre se reconoce como una excepcionalidad de la regla, ¿no? La sentencia del Tribunal Constitucional del 30 de julio del 2015, en el expediente 2738-2014, que es el que se suele mencionar como la sentencia del Tribunal Constitucional que convalida el juicio oral por videoconferencia, aunque en todo caso reconoce que no hay una especial mácula en las garantías procesales cuando se actúa por videoconferencia, reconoce su carácter excepcional y de hecho pone algunas pautas indicando de que no mella las garantías en la medida que no afecte el modo de realización de algunos actos procesales, o perdón, de algunas actuaciones probatorias que no se llega a mencionar, por cierto. Es decir, como que hay un espacio en blanco que el intérprete de la Constitución no ha desarrollado. Es decir, lo que ha hecho un poco el Tribunal Constitucional, es decir, que en el caso concreto que se investigaba no había una afectación a los derechos procesales del accionante, y que utilizar el sistema de videoconferencia no significaba per se una afectación a los derechos procesales de las partes. Pero no dice en ningún lugar que no tenga la potencialidad de, en ciertos casos, generar ese efecto. Igual ocurre con el recurso de nulidad, la sentencia de la Corte Suprema, en el recurso de nulidad 999-2016 de Loreto, el 20 de junio del 2017, que precisamente parte de la misma lógica, ¿no? Primero, la excepcionalidad, y segundo, los matices, ¿no? O sea, no es una no es un dogma, ¿no? Sostener que no se afecta los derechos procesales de las partes, ¿no? Entonces creo que, aunque lo tenemos instalado, deberíamos poder repensarlo, ¿no? Repensar para establecer excepciones, ¿no? Que no sea una regla general y que se admitan excepciones, ¿no? Pónganse ustedes a pensar en un juicio oral, ¿no? Donde la prueba testifical es fundamental y se tenga que confiar en la buena fe del testigo, ¿no? En la buena fe del testigo en el sentido de que no tenga ahí ¿no? Su versión, su información, no sea una información fidedigna, sino sea más bien una información que provenga de un tercero que está a su lado, ¿no? Y que le transmite la información. ¿Cómo verificarlo? Pero fuera de eso, hay también algunas cuestiones operativas que creo que es importante, son importantes de reconocer para lograr el efecto persuasivo, ¿no? Como les dije, mi objetivo aquí era traerle problemas más que soluciones, ¿no? Y sí creo que es importante, sin embargo, reconocer que en los juicios orales por streaming es fundamental la colaboración, ¿no? La colaboración. ¿Por qué? Porque el entorno virtual no necesariamente es amigable siempre, ¿no? No necesariamente es amigable siempre. ¿Por qué? Repito, primero porque muchos de los abogados, los litigantes, no somos nativos tecnológicos, somos inmigrantes tecnológicos, por lo tanto nuestra capacidad de utilizar la informática no es tan sencilla,
¿no? No es tan sencilla. Eso evidentemente genera retos en los abogados defensores, inversión de tecnología, inversión en seguridad digital, no solamente, repito, para los abogados, sino también para los órganos de administración de justicia. Conocemos marcadamente casos de Zoom bombing, ¿no? De ingreso de personas a ambientes donde se desarrollan diligencias, ¿no? ¿No? Lo hemos visto. Entonces, eso supone fortalecer la seguridad informática y creo que ¿no? Es algo que se debe potenciar no solamente a partir no solamente de la perspectiva de los órganos jurisdiccionales, sino también de los abogados defensores, ¿no? Debemos tener herramientas tecnológicas para garantizar la seguridad digital y poder generar ese entorno tecnológico que nos permita conectarnos adecuadamente con los magistrados, ¿no? En las audiencias. Claro, y eso supone también reconocer un entorno de comunicación amigable, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde nos comunicamos, ¿no? Hemos podido apreciar que muchos abogados generan sus espacios de comunicación, sus luces especiales, ¿no? Sus atriles para poder exponerse, sentirse más cómodos. Creo que es algo que debemos potenciar para los efectos de generar, repito, esa sinergia, ¿no? Y en esa lógica de sinergia, creo que un tema importante es tener marcados los denominados códigos de vestimenta o dress code, ¿no? Hemos tenido casos, ¿no? Ya difundidos incluso a través de las redes, de abogados y jueces que entran en conflictos porque consideran uno y el otro que la vestimenta no hace al monje y se generan litigios intrascendentes, ¿no? Más allá de que en efecto pueda ser un tema de debate, ¿no? Las formalidades que deba tener un abogado al momento de dirigirse, ¿no? Estar presente ante un tribunal, ¿no? Partiendo de reconocer que las normas administrativas que han habilitado el uso de estos sistemas de tecnología durante la pandemia han autorizado a los órganos jurisdiccionales a utilizar vestimenta semiformal, un concepto un poquito ambiguo. Hay que entender que si nuestro objetivo es persuadir, nuestra comunicación con el tribunal no se puede limitar a discutir qué ropa estamos usando o no estamos usando. O sea, puede ser que sea muy libertario, que pueda ser muy interesante, ¿no? Como debate teórico, pero ese abogado termina haciéndole un daño al cliente, ¿no? Cuyo caso se ve afectado. Porque los jueces son, al final, seres humanos ¿no? Y estas situaciones terminan, ¿no? Afectando la comunicación, ¿no? La capacidad de persuasión que buscamos lograr, ¿no? Y también creo que es importante reconocer la necesidad de reducir los tiempos, ¿no? Esto ya lo decía, o lo dicen los estudios en materia de litigación, que hay una regla, ¿no? Del 10%, ¿no? Que las personas suelen retener aproximadamente el 10 al 15% de lo que escuchan, ¿no? Por eso es cuando vamos a una clase, ¿no? La escuchamos, tomamos nota, pero no la captamos totalmente, ¿no? Por eso tenemos que a veces repasar, ¿no? Y a veces tenemos que recurrir a ayudas audiovisuales que son más efectivas. De hecho, los estudios de litigación también determinan que esa capacidad, ¿no? de recordar es mayor cuando la recepción de la información es visual. Uno recuerda más lo que ha visto que lo que ha escuchado, ¿no? Precisamente ese dato es el que lleva, ¿no? Como plasmación ¿no? En lo que es una técnica en las técnicas de litigación, de tratar de abordar los temas más importantes, tanto en los interrogatorios como en los alegatos, al comienzo. ¿Por qué? Porque es el momento en que el magistrado está interesado, ¿no? Prestando atención en la información que le proporcionamos, ¿no? Se dice que la información que más captan los receptores de la información en cualquier tipo de escenario, por eso no solamente legal, ¿no? También en una clase, también en un discurso, etcétera, es al comienzo y al final.
¿no? Por eso es importante las transiciones, ¿no? Y cuando terminamos una conferencia, se suele hacer la transferencia para que, perdón, la transición para que la persona que está ¿no? Prestando atención pueda darse cuenta y, bueno, preste una atención final. Por eso, cuando se cambian, esto se maneja mucho en materia de legatos, cuando se cambian los tópicos, y también en interrogatorios, cuando se cambia el tópico, se suele hacer una transición para retomar el interés, ¿no? Pues bien, esa regla de la capacidad reducida de comprensión, que es natural, repito, esto lo han desarrollado estudios de psicología, ¿no? Ni siquiera de psicología legal, ¿no? Es reducir los tiempos, ¿no? Es más, con la pandemia, la capacidad de concentración es aún menor, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría en un litigio real, físico, todos los elementos externos eran parte del mismo entorno. Cuando litigamos por Zoom, no son parte del mismo entorno. Tenemos los libros, tenemos, ¿no? En algunos casos los que son padres de familia tienen los hijos en las clases en otro ambiente, ¿no? Tienen a los hijos caminando, tienen a las mascotas ahí interactuando, ¿no? A nadie le puede sorprender que en ocasiones uno haya visto, ¿no? A los hijos de los magistrados entrando a la audiencia, ¿no? Sin querer, o los ladridos del perro, o los ladridos de la persona que, ¿no? que transita por el domicilio, ¿no? Con un altavoz, ¿no? Por eso tenemos que tener una capacidad de reducir los discursos, ¿no? Ir a la yugular, que es una regla famosa en litigación, ir a la yugular, tenemos que potenciar esa idea de ir a la yugular, ¿no? Y esto de ir a la yugular, ¿no? Y la necesidad de reducir tiempos, ¿no? Se aprecia en un caso bastante interesante, que es el caso Bustillos, que lo está trabajando en una sala una sala de la Sala Penal Nacional, uno de los colegiados de la Sala Penal Nacional, que ha, claro, con el propósito, con el efecto, con el propósito de reducir los tiempos, y bueno, estoy especulando, por cierto, porque no sé cuál es el móvil, pero al final el efecto ha sido también de aceleramiento del procedimiento cuando ha aplicado criterios de psicología del testimonio para tratar de limitar los interrogatorios respecto de testigos que han declarado hace 30 años atrás o respecto de hechos ocurridos hace 30 años atrás, claro, en los que se parte de reconocer de que la memoria, ¿no? Se va perdiendo en el tiempo y el contrainterrogatorio basado en buscar contradicciones entre un dicho y el otro, ¿no? O orientado a ahondar en detalles que ya no se pueden reconocer como fiables, es innecesario, ¿no? Es una pérdida de tiempo y constituye deber del tribunal limitar, ¿no? Razonablemente el derecho a interrogar, ¿no? Pues bien, como vamos viendo, ¿no? Litigar ante la Cámara nos obliga, o litigar ante la Cámara, o litigar en los juicios orales por streaming, nos obliga un poco a reformular algunas cosas, a simplificar los mensajes, y en el fondo, y con esto quiero terminar, dándome cuenta que hago la transición, con esto quiero terminar, reevaluar hasta qué punto se admiten o se implementan se perpetúan en el tiempo, diría yo, estos juicios orales por streaming, ¿no? Sería importante fijar reglas, sería importante fijar criterios de trabajo, ¿no? Para poder lograr seguridad jurídica y sobre todo poder evitar cuestionamientos ¿no? A los juicios orales que se están desarrollando, utilizando o durante el periodo de pandemia, ¿no? Quiero agradecer la atención y nada, estoy acá disponible para las interrogantes que consideren. Muchas gracias. Muchas gracias a el doctor Luis Reina. Ha sido una charla muy interesante. Ha tocado temas sobre los riesgos de litigio, sobre los testigos, ¿no? Que pueden ser preparados, sobre las formas que tiene que tener el litigante, ¿no? En estos nuevos entornos digitales para litigar.
y otros temas sumamente importantes. En ese punto, la Casa de Estudios de Ciencias Penales Última Ratio agradece su participación en este congreso. Y bueno, quisiéramos ver qué preguntas hay al respecto. Le doy el pase a Arturo Matos para que pueda hacer algunas interrogantes del público. Arturo. Hola, ¿se me escucha? Francito, ¿me confirmas? Sí, Arturo, te escuchamos fuerte y claro. Con las Perfecto, preguntas. perfecto. Doctor Reina, muchas gracias por su participación y felicitarlo, de verdad, siempre usted tan claro y con unas propuestas bastante interesantes en sus intervenciones. Yo tengo una pregunta, y esto va relacionado a lo que es últimamente cuando se inició todo el tema de las audiencias virtuales, surgió un tema de discusión bastante polémico, ¿no? Y yo quería ponerlo a la mesa en esta oportunidad, que es respecto al principio de inmediación. Si es que se ve en cierta manera mermado, desgastado, más que todo en la etapa de juicio oral, ¿no? Que también estuvo un poco donde se ha centrado la parte de final de su explicación. En el juicio oral, si es que el principio de inmediación se ve limitado, se ve mermado dentro de las actuaciones probatorias, dentro de la etapa de juicio oral, y si es que este también es menos limitante, es menos mermado en etapas previas al juicio, donde no hay tanta actividad probatoria, por así decirlo, si es que, aparte, por ahí también leí un artículo bastante interesante donde decía que los principios dentro del juicio oral debían interpretarse de una manera distinta como comúnmente lo conocemos, es decir, poder flexibilizarlos un poco, o si es que el principio, más que todo de inmediación, sigue intacto, no más que todo en esta etapa de juicio oral. Mira, de hecho el Tribunal Constitucional en la sentencia que les indiqué, que es la sentencia del 30 de julio de 2015, que es un caso de ICA, dice claramente que describe lo que es la inmediación, ¿no? Y reconoce que su propósito es lograr una comunicación bidireccional, dice, y simultánea, que es donde confluyan el aspecto de la imagen y el sonido, ¿no? Que la presencia física es intrascendente, ¿no? Y termina afirmando que este tipo de comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido se da también en el sistema de videoconferencia, y que por ese lado no existe ninguna diferencia, que por el contrario es más como que potencia, reconoce su importancia ¿no? En este mundo globalizado, ¿no? Mira, eso es un poco lo que te dice el TC, pero creo que es necesario reconocer la importancia de la adaptación, ¿no? Adaptar, ¿no? Sin flexibilizar, porque yo no creo que haya necesidad de flexibilizar nada cuando se trata de estas garantías, ¿no? Lo importante es adaptar las nuevas tecnologías, ¿no? Al estado de cosas procesales, ¿no? ¿No? Y eso evidentemente tendrá que desarrollarse progresivamente, tendrá sus matices, ¿no? Pero no creo que haya una afectación per se, ¿no? De hecho, nadie sostiene que haya una afectación per se de la inmediación. Claro, el problema es cuando el desarrollo de una audiencia o de un juicio oral por streaming puede afectar algunas expresiones o algunas dinámicas de actuación probatoria. Allí viene un poco el problema, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando quieres examinar a un perito, ¿no? Y quieres, ¿no? Poder examinar su idoneidad profesional a través del análisis de sus conocimientos. ¿Cómo podemos verificar que no tiene, pues, ¿no? A la mano, en la computadora, la información que va a ser objeto de análisis, ¿no? Difícil. De hecho, en muchos países no se ha utilizado una fórmula tan radical como la peruana, ¿no? De hacer un juicio oral por streaming generalizado, ¿no? Entonces creo que eso lo debemos repensar, ¿no? No porque considere que hay un efecto negativo necesariamente sobre los derechos procesales, sino porque debemos fijar reglas de excepcionalidad, ¿no? Perfecto. En la caja de comentarios de la transmisión en Facebook hay una pregunta también que le quiere hacer Diego Antonio, que es la siguiente.
Doctor Reina, muy buenas noches. ¿En qué momento considera que podría haber cierta flexibilidad en cuanto al código de vestimenta del abogado en las audiencias? Ello según su criterio. Muchas gracias. Lo que pasa es que esta pregunta realmente es muy contextual, ¿no? Muy contextual, porque ¿no? Justo lo conversábamos con unos colegas hace unos días. Claro, depende de la... Es contextual, geográfico en gran medida, y también dependiendo de la solemnidad del acto, ¿no? Y también dependiendo de qué quieres transmitir, ¿no? ¿No? Por ejemplo, antes era muy común en provincias, ¿no? Sobre todo en la zona norte y en la zona oriental del Perú, que los abogados litiguen no con terno, sino con, ¿no?, una prenda que ustedes no sé, no es de su época, pero se denomina guayabera, que es como ¿no?, una camisa no muy decorada, etcétera. Y esa era la vestimenta estándar. Y de hecho, en muchos juicios ustedes van a ver que, ¿no?, es habilitado que ¿no?, que los jueces, perdón, que los profesionales intervengan vestidos de ese modo. Es muy contextual, ¿no? ¿No? Creo que la idea es manejar fórmulas abiertas, pero en los cuales el criterio el formalismo no predomine, ¿no? Porque no se trata de la forma por la forma, ¿no? Pero que la regla ¿no?, de respeto, ¿no?, al tribunal predomine, ¿no? Ahora, no es que esto no quiere decir que creamos que la justicia penal tiene que seguir estándares policíacos, ¿no? Pero sí unos mínimos de respeto que de hecho los textos que regulan la actividad de la jurisdicción, ¿no?, la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no?, y las diversas herramientas legislativas que regulan las interacciones entre abogados y jueces, establecen el respeto como uno de los principios de interacción. Entonces, mira, tanto como un código de conducta normativizado no creo que se deba dar, pero creo que sí debe predominar el principio de respeto, ¿no? Claro, que vienen los límites, ya cuando ya está bien, puedes participar con una camisa, perfecto, y ahí qué te impide participar en una audiencia, no sé, con BBD o sin camisa, ¿no? O sea, ya los extremos es el problema, ¿no? Entonces creo que el criterio debe ser el respeto, ¿no? Y creo que también los magistrados deben tener mejor manejo de esas situaciones, ¿no? Creo que las situaciones que se han viralizado no han sido correctamente manejadas por los magistrados, ¿no? No creo que han entrado en dialécticas innecesarias con los abogados cuando ellos tienen poderes sancionatorios disciplinarios variados, ¿no? O sea, no había necesidad de entrar en litigio indirecto con el abogado. O sea, el juez no litiga con el abogado, ¿no? El juez no litiga con el abogado. No sé si habré respondido, pero bueno, creo que es uno de los aspectos que hay que un poco trabajar, ¿no? Sí, doctor. Muchas gracias. Renzo, por favor. Doctor, tenía algunas preguntas apuntadas, son 13 de hecho. La primera es sobre las audiencias virtuales, si es que llegaron para quedarse. Es decir, si bien es cierto, las audiencias virtuales siempre han existido, ¿no? Desde hace... Sí, sí, pensé que no se escuchaba. Okay. Las audiencias virtuales han existido ya hace bastante tiempo. Sin embargo, siempre ha sido una excepción cuando no se han presentado las condiciones para que físicamente se lleve a cabo la audiencia. En ese punto, supongamos, ¿no?, de que el COVID-19 y la pandemia sea controlada con la vacuna. ¿Cree que aún después de que esto sea controlado, si es que se controla, las audiencias virtuales ya van a convertirse en algo de cada día? Es decir, ya en procesos o en audiencias que son más simples, quizás la judicatura pueda preferir las audiencias virtuales para un tema de celeridad, ¿no? En ese caso podríamos hablar de que tanto los estudios de abogados como los despachos fiscales ya tendrían espacios
exclusivos o desarrollados para audiencias virtuales, ¿no? Porque vemos de que la mayoría de abogados lo hacen en sus oficinas, ¿no? Pero sin embargo, algunos ya están yendo más allá y están que generan espacios exclusivos, ¿no? Para audiencias virtuales. Entonces, ¿cree que estamos camino a eso, ¿no? A un modelo mixto entre las audiencias físicas y las virtuales, ¿no? Dependiendo de la complejidad, o cree que poco a poco vamos a seguir con las audiencias físicas conforme vayamos saliendo del tema de la pandemia. Mi segunda pregunta, ¿no? Más que todo es para una redondeada idea, por así decirlo. Mencionó de que uno de los grandes una de las grandes limitaciones de este litigio virtual sería en lo que se denominan las técnicas y destrezas de litigación oral. Entonces, sería una primacía más del aporte, el conocimiento, es decir, el alegato en sí, el argumento del abogado, el fondo, más allá de las alocuciones un poco histriónicas y exaltadas que muchos abogados mencionan, que pueden dar en sus audiencias, ¿no? Incluso usted dio algunos ejemplos, que precisamente la presencialidad permite estas actuaciones de muchos litigantes. Entonces, en el campo virtual ya predominaría mucho más el argumento en sí, ¿no? Creo que de esa forma podríamos determinarlo, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿usted cree que sería necesaria una regulación de las audiencias virtuales? Usted mencionó, por ejemplo, el tema de la vestimenta, que gusta pregunta, o el tema de estos terceros que muchas veces se cuelan a las audiencias y empiezan a proyectar, ¿no? Imágenes inapropiadas en plena audiencia, ¿no? Todos hemos visto estos casos, ¿no? Y en casos ni siquiera simples, ¿no? Que eran transmitidos a nivel nacional por Justicia TV. Entonces, ¿cree que es necesario un reglamento específico, un protocolo, una directiva? Eso, o sea, más allá de lo que ya existe, si no me refiero a algo mucho más complejo sobre audiencias virtuales, como el tema también de la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, en la ley orgánica del Poder Judicial habla de que los magistrados deben usar terno oscuro, también deba extenderse eso en las audiencias virtuales de forma escrita a los demás litigantes, ¿no? Y pueda haber una cierta uniformidad, ¿no? Entonces, doctor, esas serían mis interrogantes. A ver, espero no olvidarme de ninguna. A ver, la premisa de la primera interrogante es un poco difícil de vaticinar, ¿no? Que es cuándo acabará esta pandemia, ¿no? Yo creo que la necesidad de mantener distancia social y todas las cuestiones que se han generado como consecuencia de la pandemia la vamos a tener un par de años por lo menos, ¿no? Segundo, hay que recordar que ya la aplicación de la videoconferencia es algo más o menos estandarizado. Está en el Código Procesal respecto a las personas que están privadas de la libertad, ¿no? Entonces, yo creo que se va a mantener, ya, en cierta forma, en cierta medida, sobre todo en aquellos casos donde resulte poco eficiente el traslado de los abogados, ¿no? Creo que ahí debería un poco admitirse más, ¿no? Claro, porque muchas veces ocurre, sobre todo con los abogados que litigamos fuera de Lima, que se genera toda la parte logística de trasladarse fuera de Lima, ¿no? Con la coyuntura habitual de que no se domina si la audiencia se va a realizar o no. Pónganse ustedes a pensar en un control de acusación, ¿no? Y uno concurre pues a provincia, Puno, Juliaca, ¿no? Arequipa, donde fuera. Y bueno, uno va y la audiencia no se instala, porque faltó un abogado defensor. No sé, yo creo que se va a mantener, yo creo que se tendría que normalizar con ciudadanos extranjeros, ¿ya? Pero hay una variable que está en juego, ¿no? Nuestra infraestructura tecnológica no es buena, ¿no? O sea, yo he tenido que realizar diligencias vía WhatsApp, ¿no? Porque en el lugar del juzgado no hay conexión inalámbrica o no hay internet. Entonces, es una gran limitante, ¿no? Pero yo creo que es un tema que vamos a tener que soportar por lo menos 3 años, ¿no? Así como va el ritmo de vacunación, etcétera. Yo diría que es una amarga necesidad por unos 3 años, por lo menos.
Segundo, sí creo que debe haber una reglamentación, ¿no? Una regulación, algún protocolo, no sé si por distrito, ¿no? Por distrito fiscal, ¿no? Porque esto es muy coyuntural, porque, por ejemplo, la capacidad tecnológica o la infraestructura tecnológica acá en Lima es muy diferente a la que existe, por ejemplo, en Amazonas, ¿no? En Juliaca o en Puno, etcétera. Entonces creo que debería manejarse criterios geográficos, ¿no? Que son importantes y necesarios, más allá del tema de la vestimenta, ¿no? Pero, por ejemplo, lo necesario para evitar la suplantación de identidad, ¿no? ¿Cómo suplantamos la identidad? ¿Cómo evitamos la suplantación de identidad? ¿No? O sea, ¿cómo acreditamos que yo soy yo? ¿No? Y no soy alguna otra persona media gordita, ¿no? Con lentes. ¿No? Es un poco difícil, ¿no? Eh, entonces, no, yo creo que se debe regular sobre todo de cara a estos problemas, ¿no? Evitar, ¿no? La suplantación de identidad, que es un factor esencial, ¿no? Que tiene que ver con otros temas, ¿no? Con el famoso zoom bombing, ¿no? ¿No? Que por ejemplo también habría que ver si esto, ¿no? ¿Cuál es la causa, ¿no? De estas filtraciones, ¿no? Puede ser algún, no sé, pues imputado que quiere que se frustre la audiencia y da el código de, ¿no? De ingreso a alguna persona, ¿no? O sea, eso o sea, hay que tener mucho cuidado con esos aspectos y desarrollarlos bien, ¿no? Podría ser un abogado que quiere la fama, ¿no? Entonces, ¿no? ¿No? Le da el código ¿no? A un informático y se mete, ¿no? Y él gana un poco ¿no? de espacio, ¿no? Puede pasar, ¿no? Y respecto al tema de la teatralidad, ¿no? Y de hecho los ejemplos que puse no han ocurrido en espacios de juicio por streaming, ¿no? Han ocurrido en espacios físicos, ¿no? Lo que ocurre es que creo que en lo que he querido enfatizar al final de cuentas es que eh, eso no persuade, ¿no? No persuade, ¿no? ¿No? Eso no persuade, o sea, a largo plazo no sirve. Sí, a corto plazo sí, porque tienes al cliente que te abraza y tal, ¿no? Pero, ¿no? Y le dice, doctor, qué bueno, ¿no? Pero no quiero ser crítico, porque, ¿no? Excesivamente crítico, porque muchas de estas cosas pasan por la juventud ¿no? De los litigantes, ¿no? Eh, pero los estudios revelan que así no se ganan los casos, porque además hay que reconocer que los estudios de litigación han insistido en que, por ejemplo, los alegatos no ganan los casos. El que cree que, ¿no? El alegato final es el momento donde tiene que, ¿no? Demostrar su sapiencia y demostrar, ¿no? Eh, qué tan bueno es como abogado, qué tan bien hizo su trabajo, se equivoca, ¿no? De hecho, los estudios determinan que ya los magistrados están decididos cuando está el alegato. Cuando llega el momento del alegato, los magistrados ya están decididos. Y que salvo situaciones de duda, ¿no? Será el alegato el momento culminante, pero la mayoría de veces es el alegato un momento ritual para consolidar lo que ya se actuó durante el juicio. Por eso yo soy muy crítico de aquellos casos donde, ¿no? El abogado, ¿no? No sé, solemne, ¿no? Famoso, conocido, se aparece en la audiencia de alegatos, ¿no? Pero el cliente se lo pide. En la práctica no funciona así. Claro, lo que pasa es que en la especulación creemos que ocurre así, pero si leemos un poquito sobre litigación, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando leemos de litigación acá en nuestro país, lamentablemente nos basamos en los materiales muy buenos, por cierto, de colegas chilenos, colombianos, pero creo que hay que ir a la fuente, ¿no? Los norteamericanos vienen trabajando esto, pero, ¿no? Siglos, ¿no? Si ustedes buscan en Amazon, hay un libro muy conocido, ¿ya? Que siempre menciono un poco para resaltar, ¿no? Qué ¿no? Tan atrás estamos, ¿no? Hay un libro muy conocido de Francis Wellman, que se llama El arte del contrainterrogatorio, un libro escrito en 1903, que todavía se vende por Google. Se vende pues la versión facsimilar, obviamente, ¿no? Un libro de 1903, The Art of Cross Interrogation, ¿no? Se cuenta de lo avanzado que están.
Es un libro muy bueno, que yo lo he leído y me parece un muy buen libro, porque tiene, o sea, no todo es útil hoy en día, pero tiene cosas muy prácticas, ¿no? Interesantes, ¿no? Y nosotros estamos, ¿no? Súper atrasados, ¿no? ¿No? Los norteamericanos tienen un desarrollo sobre el tema. Evidentemente, no con la lógica de trasladarlo en automático, ¿no? Porque ninguna importación en automático funciona, ¿no? Ya lo decía en su crítica a la legislación importada Hurtado Pozo, ¿no? Pero si algo nos sirve, podemos adaptarlo, utilizarlo y reflexionar al menos sobre su utilización, ¿no? ¿No? Entonces, creo que por ahí debemos un poco mejorar, ¿no? ¿No? En lo que es conocimiento de litigación, ¿no? Ojo, no estoy queriendo ser excesivamente crítico ni nada, ¿no? Pero o sea, los colegas que han escrito litigación, hay muy buena voluntad, hay muy buenos trabajos. El libro de mi querido amigo Juan Portugal me parece muy bueno, me gusta, ¿no? Le hubiese metido un poquito más de biografía, pero está muy bien escrito, ¿no? No, de hecho me sorprendió, ¿no? Ustedes, creo que Renzo y Arturo me conocen que yo soy bien radical con la crítica y no tengo cortapisas en decir lo que pienso y me parece un muy buen libro, ¿no? Y creo que por ahí debemos ir, ¿no? O sea, comenzar a desarrollar una cultura de reconocer lo, lo nuestro, pero apoyándonos en aquellos que tienen más experiencia, ¿no? Los norteamericanos creo que en esto tienen mucha experiencia, y que, ¿no? Repito, no importación en automático que no sirve, y eso en general, no solamente para cuando hablamos ¿no? de tecnología, cuando hablamos de compliance, o cuando hablamos no de litigación, o cuando hablamos, no sé, pues de derecho penal económico, de cualquier materia, importar en automático no sirve, pero sí buscar generar masa crítica, ¿no? Y a partir de eso nosotros desarrollar, ¿no? Yo los felicito porque precisamente la idea es, ¿no? En la que ustedes están embarcados, ¿no? Generar masa crítica, ¿no? Y nada, ¿no? Era lo que espero haber aportado y generar más dudas ¿no? que afirmaciones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Con esto terminamos la ronda de preguntas. Nuevamente reciba el más grande agradecimiento, ¿no? Por parte de la Asociación Civil Centur Legal, la Asociación de Estudiantes y Egresados de la Universidad Privada del Norte y de la Casa de Estudios Penales Ultima Ratio. Nosotros hemos estado muy contentos de tenerlo con nosotros. Hemos tenido la grandiosa experiencia de trabajar con usted y sabemos la gran calidad de profesional que es usted y esperamos contar con su participación en otros próximos eventos, ¿no? que podamos organizar. Muchas gracias nuevamente y gracias a todos los participantes, que han sido bastantes en esta conferencia, y a todos los que nos han seguido por Facebook Live. En los próximos días seguiremos con más conferencias magistrales en este ciclo, ¿no? de conferencias magistrales, la nueva era del derecho penal. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. No sé si Arturo tiene algunas palabras que mencionar. Francisco, gracias. Agradecerle al doctor Reina, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que anda con la agenda llena, un hombre muy ocupado, pero muchas gracias por darse un tiempo y por dar siempre estas ideas tan novedosas y tan importantes en esta nueva era del derecho penal, como justo se titula este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, ha sido un placer volverlo a ver, Arturo, aunque sea por la Renzo, cuídense virtualidad. mucho. Cuídese Gracias a bastante, todos, doctor. Nos cuídense mucho. vemos. Cuídense.